Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Problemas de Ética Judicial, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en ética judicial. La Escuela Rodrigo Lara Bonilla, dentro de los objetivos trazados en este nuevo ciclo de ética judicial, se ha propuesto, entre otros, profundizar en las dinámicas, contenidos, alcances e implicaciones que tiene el sistema de valores profesionales, tanto para el ser humano como para la recta y eficiente prestación del servicio de la Administración de Justicia. En el año 2012, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó como guía ética de los jueces colombianos el Código Iberoamericano de Ética Judicial. En tal sentido, es necesario que los servidores judiciales mantengan una actitud de estudio y debate permanente sobre los conflictos y dilemas éticos a que se enfrentan. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la ética judicial y la forma en que se deben solucionar los problemas que se puedan presentar en el ámbito profesional, privado y social del juez, logrando una correcta administración de justicia a partir de las herramientas idóneas que permitan superar los desafíos que se presentan en el devenir de la práctica judicial. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Luis Rolando Molano Franco, abogado de la Universidad Nacional, magíster en Cultura Jurídica, Seguridad y Justicia de la Universidad de Girona, magíster y especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Ha sido fiscal anticorrupción y juez penal del circuito, docente de Derecho Penal y Disciplinario en diferentes universidades, formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Doctor Luis Rolando Molano, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias doctora, un saludo extensivo también a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Un saludo muy especial desde Cali y queremos esta tarde entonces compartir unas reflexiones con ustedes sobre problemas de ética judicial, problemas concretos de ética judicial, y para ello traemos a continuación o compartiremos a continuación una presentación. Bueno, en esta conferencia pretendemos abordar, como les decía, unos problemas concretos de la ética judicial, luego de que en anteriores oportunidades acá en la Escuela Judicial habláramos de las relaciones entre el derecho disciplinario judicial y esas relaciones con la ética judicial y algunos principios generales contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Para hoy proponemos abordar básicamente dos problemas cotidianos a los que nos enfrentamos los jueces y que tienen que ver directamente con la ética judicial. Básicamente se trata de analizar el problema de la libertad de expresión del juez y la utilización de las redes sociales. Para ello tendremos como guía algunos dictámenes que ha presentado en el espacio judicial iberoamericano la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. El sentido de abordar esta problemática sobre asuntos un poco más específicos del quehacer de los jueces tiene por sentido reconocer que en muchas de las cosas que hacemos cotidianamente los jueces
están involucrados asuntos y conflictos éticos, y que muchas veces olvidamos que esos conflictos no pueden ser tramitados ni por la vía disciplinaria ni por la vía de los recursos ordinarios con que cuenta el ordenamiento jurídico, vale decir, con el sistema de impugnaciones que prevé cada estatuto procedimental. Por último, persigue también esta reflexión sobre casos concretos, el promover una visión autocrítica y proactiva del juez que combata, que evite la normalización de algunas de estas desatenciones éticas en el Poder Judicial, porque tiene evidentemente consecuencias muy negativas para la imagen de la rama judicial. En primer lugar, recordemos uno de los principios del Código Iberoamericano, que es el principio de integridad del juez. El artículo 55 nos recuerda que el juez debe ser consciente que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos. Es fundamental partir de este precepto porque ello explica por qué razón, tratándose particularmente de la libertad de expresión, los jueces no están en el mismo nivel de los demás ciudadanos. Y por lo tanto tenemos claramente limitaciones que no podemos obviar dada nuestra condición de juez. Limitaciones que no siempre tienen consecuencias, reitero, disciplinarias, pero que sí tienen consecuencias éticas. Esta cita de Gustavo Zagrebelsky también el expresidente de la Corte Constitucional italiana, nos recuerda que la justicia no es solo cuestión de códigos y procedimientos. Antes y sobre todo es cuestión de etos de los jueces. De este dependen en concreto códigos y procedimientos. Por lo tanto, más que una cuestión jurídica, es cuestión cultural. Al respecto, no podemos desconocer que la función judicial le impone a los jueces mayores exigencias que al ciudadano común, limitaciones, por supuesto, y a eso alude ese principio de integridad que ya señalaba. Entrando en materia frente a la libertad de expresión de los jueces, es un aspecto que ha sido ampliamente debatido en el último tiempo en el escenario del derecho comparado y que en su perspectiva ética obliga a preguntarse si el derecho a la libertad de expresión de los jueces, en tanto, por supuesto, ciudadanos, pero que están por su propia condición llamados a resolver los conflictos jurídicos de la comunidad, tiene alguna limitación que resulte jurídicamente justificada. A ese respecto, contamos, o para resolver ese interrogante, tenemos como marco jurídico, en primer lugar, los principios básicos de Naciones Unidas para la independencia de la judicatura, que a este respecto indican que los jueces gozarán de las libertades de expresión, pero siempre preservando la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura. Esta limitación o esta previsión en orden a resguardar siempre estos principios basilares en la función judicial, imparcialidad e independencia, será o resulta recurrente en todos los instrumentos que revisaremos y en las normas de deontología de jueces. Es decir, que el límite infranqueable de la libertad de expresión de los jueces es el de la defensa de la dignidad que implica el cargo, en tanto garantizar independencia e imparcialidad. Así también los principios de Bangalore sobre conducta judicial precisan que el juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, a las de asociación y de reunión, pero cuando ejerce esos derechos y libertades
debe comportarse siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura. Como vemos, va en el mismo sentido estos principios de Bangalore. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantea que las restricciones que se hacen a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pueden estar cuestionadas o pueden resultar cuestionadas. Es decir, avala, mantiene también la necesidad de restringir esa libertad de expresión, de que ésta no sea absoluta. Y se considera por ese mismo tribunal que es un fin legítimo el restringir los derechos a la expresión, a la libertad de expresión de los jueces, en tanto que buscan garantizar independencia e imparcialidad de los mismos. Por su parte, la Convención Americana, en su artículo 8º, inciso primero, de esa norma, se sigue que los estados tienen, por supuesto, la obligación de garantizar que sus jueces sean independientes e imparciales, lo mismo que sus tribunales, y por esa obligación estatal resulta entonces, con arreglo a esa convención, que son válidas las restricciones de ciertas conductas de los jueces como forma de garantizarle el derecho o la libertad de los demás ciudadanos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entonces, es consistente en avalar estas restricciones, excepto, eso sí, en aquellos supuestos límites pues, excepcionales en los que no solo está permitido, sino que es un deber de los jueces pronunciarse. Nos referimos a eventos de rompimiento del orden constitucional, cuando están en peligro las libertades públicas, pensemos en un golpe de Estado, y cuando se trata de defender las condiciones profesionales de los jueces. En esos casos se acepta por el Tribunal Europeo la necesidad de que se relativicen esas restricciones y los jueces puedan pronunciarse. Ahora bien, el juez como funcionario público, dice este mismo tribunal, tiene un deber de discreción que lo obliga, por supuesto, a restringir sus intervenciones. Ahora bien, en una sentencia del año 2013, en este mismo tribunal, la sentencia contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que a las autoridades judiciales se les impone la máxima discreción y que inclusive los jueces no pueden utilizar la prensa ni siquiera para responder a provocaciones que hagan, por ejemplo, actores políticos, ciudadanos, inclusive abogados, porque así lo exigen la justicia y la dignidad de la función judicial. La ética judicial, ahora bien, en este sentido, si tenemos que por un lado los jueces tienen derecho como ciudadanos a la libertad de expresión y por lo tanto los jueces pueden participar en eventos académicos, pueden asistir o participar en reuniones de índole sindical, gremial, pero siempre el límite es la preservación de la dignidad de la justicia en tanto aseguramiento de la independencia e imparcialidad. Entonces, dado que aparecerían en tensión estas dos situaciones, debe recordarse, como lo hace la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en un dictamen del año 2018, que la ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica de ponderación, en la medida en que se busca entonces un punto razonable de equilibrio entre los valores del juez, en tanto ciudadano en una sociedad democrática, y en cuanto titular de un poder que repercute en la sociedad. Y esto claramente nos ubica entonces en la necesidad de que antes que nadie sea el juez
quien realice esa ponderación y quien busque encontrar ese punto de encuentro, ese punto medio que equilibre los valores de ciudadano y garantice que el poder que tiene la sociedad no se desvíe en atención a una inadecuada o un inadecuado ejercicio de la libertad de expresión. En un dictamen del año 2020 de la misma Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, de la que por supuesto hace parte del Poder Judicial colombiano, se analizó en detalle el problema de la libertad de expresión y ética de los jueces y se plantea allí de manera muy interesante, ilustrativa, cómo los jueces tenemos dos formas de expresarnos, una formal o institucional, que se contrae, entre otras, a las clásicas formas de manifestación de la decisión judicial, que son las sentencias o las audiencias. En esos dos espacios, los jueces ejercen su libertad de expresión y es por supuesto, un ejercicio institucionalizado. Pero también hay un ejercicio de la expresión, de la libertad de expresión de los jueces que es denominado allí informal y que se da en los medios de comunicación a través, por ejemplo, de las redes sociales, en la docencia, en una conferencia o del ejercicio de otros derechos como el derecho de reunión. Estas formas de expresión ejercidas sin restricciones pueden comprometer principios éticos que operan como límites a la libertad de expresión de los jueces, en virtud de la naturaleza y del contenido de la función judicial. Entonces, es muy importante que los jueces tengamos siempre presente que tanto en las expresiones formalizadas como en las informales de ejercicio de la libertad de expresión, siempre existe la tensión, la relación directa, la posibilidad de comprometer principios éticos, y en este caso los principios éticos básicos de ética judicial iberoamericana que están consagrados en el código que el Poder Judicial nuestro desde el año 2012 ha venido o ha adoptado formalmente. En ese sentido, es lugar común pensar que la libertad de expresión de los jueces generalmente se pone en riesgo exclusiva o excluyentemente, sobre todo cuando el juez se relaciona con los medios de comunicación. Esa, digamos, es la postura o la visión tradicional, pero en ocasiones, en múltiples ocasiones, olvidamos o no reparamos en que existen otras formas de ejercicio de la libertad de expresión de los jueces o magistrados que pueden comprometer pautas éticas y que en últimas esas pautas éticas que se comprometen conspiran contra el norte que guía y que debe guiar siempre la visión de ética judicial, por lo menos la que en Colombia hemos asumido, como lo decía, a través del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y es que lo que se busca siempre es buscar el mejor juez. La pretensión ética fundamental en materia de ética judicial es conseguir el juez de la excelencia, el buen juez, el mejor juez posible para una sociedad. Y en ese sentido, entonces, es muy relevante que reflexionemos constantemente sobre nuestras prácticas en escenarios formalizados, no solamente que pensemos que esta libertad de expresión, estos principios éticos se ponen en cuestión exclusivamente cuando se hace a través de medios informales. Así
las cosas, miremos cómo en la sentencia, en tanto escenario por excelencia de la expresión de los jueces, se pueden afectar principios o pautas éticas. En este dictamen del año 2020 que estamos siguiendo, se indica cómo, siendo la sentencia la forma de expresión por excelencia para cumplir la función básica de los jueces, esto es, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es el norte, el sentido fundamental de lo que se espera del juez. En esas sentencias, que entre otras cosas en nuestros países carecen de modelos, de recetas, son diferentes unas de otras, casi que puede haber una sentencia o un modelo de sentencia para cada juez o para cada jurisdicción. En ese tipo de sentencias, para los que se reiteran no hay recetas, a través de ellas y más allá del estilo que tengan o que comporte cada una de las sentencias, y más allá, por supuesto, también de la validez y del apego al derecho, existen para la elaboración de las sentencias, y en esto queremos hacer hincapié, ciertas pautas éticas que ese juez ideal, ese buen juez, ese juez de la excelencia, debería respetar. Un primer asunto es que en las sentencias existe un deber jurídico, pero también ético, de motivar o justificar las decisiones. Dar las razones de por qué se decide en uno u otro sentido y, sobre todo, no incurrir como consecuencia de una incompleta, indebida o inexistente motivación, no incurrir en arbitrariedad o en darle a la sentencia el carácter de un mero acto de autoridad. En ese sentido, justificar los fallos garantiza el derecho de defensa y el control del poder jurisdiccional. Ese deber de motivación, además, es, por supuesto, tanto exigencia de los códigos procesales, es una exigencia legal, por supuesto también con origen constitucional, es de la esencia de la función judicial, pero también tiene su relato o su correlato ético, en la medida en que el Código de Ética Judicial Iberoamericano se refiere a él en los principios consagrados en los artículos 18, 19, 22 y 23. Básicamente estos postulados señalan que la motivación de las sentencias garantiza la legitimidad del juez y busca asegurar también la justicia de las decisiones. De igual manera que se exigen, para que se entienda cumplido ese deber de motivación, que se plasmen razones jurídicamente válidas y aptas para justificar la decisión, expresadas de una manera ordenada y clara, y que esa motivación no sea solamente en materia de derecho, sino que se justifique las razones y que se motive también en materia de hechos. ¿Cuáles son los problemas que se identifican? Y vuelvo a reiterar que este es un dictamen que elabora la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en el año 2020. Pero si vemos allí, los problemas que se plantean son indudablemente comunes al espacio judicial latinoamericano, y por supuesto que sin duda encontraremos allí que estos
problemas son cotidianos en nuestra praxis judicial. La libertad de expresión en las sentencias debería ejercerse de modo que la claridad lo presida todo. Fíjense que en uno de los principios al que aludíamos en la anterior diapositiva, respecto a la exigencia del Código Iberoamericano, se alude a expresar la motivación de una forma clara y con argumentos jurídicamente válidos y aptos para el caso. Esa claridad es fundamental a la hora de acompasarnos a estos principios éticos, entre otras cosas porque una sociedad democrática exige que las sentencias sean inteligibles, que no sean un asunto exclusivo de juristas, sino que puedan ser entendidas y valoradas en su dimensión y en su materialización de la justicia por la comunidad, por la sociedad a quien los jueces nos debemos. Porque los fallos judiciales no solo van dirigidos a las partes y a los abogados, sino a toda la comunidad y no solamente, por supuesto, a la comunidad especializada, a la jurídica en la que o frente a la que el juez desarrolla su actividad. Es decir, las sentencias deben pensarse para dirigirse y entenderse por la sociedad. Y en ese sentido también el control social sobre los jueces, que se ejerce, entre otras, por esta posibilidad que tienen y este derecho que tienen los ciudadanos a conocer y a entender las sentencias de sus jueces, es un control social que demuestra fortaleza de la democracia, pero que es imposible de ejercer en la medida en que las decisiones no estén claramente expresadas y fundadas adecuadamente. Recuerda también la comisión que la oscuridad de las palabras muchas veces es el reflejo de indecisiones impropias de la figura de un buen juez, más allá de que también puedan esconder o disfrazar algún tipo de arbitrariedad. Cuestionan también las sentencias con lenguaje críptico, que pueden disimular o bien ignorancia o bien indecisión. El perfil de un buen juez orientaría el trabajo y la elaboración de las sentencias hacia entender que las sentencias no son, en una sociedad democrática, no pueden ser espacios de lucimiento del saber académico de quien las dicta. Cuando, recuerda la comisión, como sucede en muchas ocasiones, no es necesario ese lucimiento académico para resolver el conflicto, porque en últimas, sin duda de lo que se trata en una sentencia es de resolver un conflicto de manera racional y justificando, motivando la decisión. Pero la reflexión que se propone allí me parece muy importante para que los jueces hagamos ese ejercicio, y creo que en Colombia resulta muy importante que los jueces hagamos esa autocrítica, ese ejercicio de reflexión sobre la forma como elaboramos las sentencias, la forma como se piensan las sentencias, la forma como se presentan a la comunidad, la forma como la sociedad las recibe. No debería sernos indiferente eso, no en cuanto a la decisión, no en cuanto a al contenido de la decisión, sino a la forma como se presenta, si es una sentencia inteligible, clara, o presenta las
falencias o los cuestionamientos a los que hemos hecho alusión. Y aquí quiero hacer si se permite, un paréntesis para decir que, por supuesto, la reflexión sobre problemas éticos concretos siempre es incómoda para nosotros los jueces. Siempre parte del principio, y debe partir del principio, de entender que no somos productos éticos terminados, que estamos constantemente siendo cuestionados por estos principios que están allí en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que ser buen juez en esos términos es supremamente complejo, pero que el peor camino es el de rehuir esa reflexión, ese cuestionamiento, porque indudablemente, gústenos o no, la ética judicial nos interpela constantemente y debemos entonces, sin duda, más allá de las reflexiones etéreas, genéricas, abordar estos temas desde una reflexión cotidiana y desde el análisis de prácticas que muchas veces pasan inadvertidas o diríamos más bien malas prácticas que pasan inadvertidas, que pasan inclusive de generación en generación en las prácticas judiciales y que pueden sin duda encubrir problemas éticos que afectan antes que nada la calidad de la justicia, la imagen de la justicia y por supuesto la percepción ciudadana y la confianza o no de la ciudadanía en la justicia. Creo que ese debe ser siempre un ejercicio permanente de nosotros, los jueces, de los tribunales, de toda la comunidad judicial. Y más allá de la incomodidad que produzca, debemos siempre hacerlo. Las sentencias, por ejemplo, otro aspecto que toca, aparte de la tendencia a buscar en las sentencias un lucimiento personal o a mostrar erudición, muchas veces innecesaria, a de pronto incurrir en la también innecesaria, en muchos casos, extensión de las providencias judiciales. También llama la atención la Comisión Iberoamericana sobre el hecho de que en muchas ocasiones tribunales superiores y los invita a que se impongan el límite de no referirse, de no personalizar en el autor de la sentencia revocada, de la sentencia impugnada, no referirse a él con calificativos agraviantes, con ofensas totalmente innecesarias, cuando, dice la Comisión, en puridad se trata solo de refutar argumentos y de elegir los que se estiman correctos para justificar una decisión distinta a aquella a la que se arribó por parte del inferior. Ese comportamiento debe ser revisado porque, dice la Comisión, un comportamiento que no respete esta regla ética descalifica a quien se aparta de ella y no transmite una imagen adecuada de la función judicial. Creo que ahí hay otro caso concreto en que en muchas ocasiones en las segundas instancias se pasa a la descalificación no de la decisión, sino de el juez que la produjo en primera instancia. Por supuesto, no es un tema fácil, es un tema que en cada caso habrá que valorar las situaciones concretas, además porque existen los instrumentos que prevé el ordenamiento para que en caso de que la decisión revisada comporte una infracción disciplinaria o un delito, por supuesto, se proceda de conformidad. Ahora bien, el otro espacio donde el juez se pronuncia, ejerce la libertad de expresión, aparte de la sentencia, y que es también un espacio, por supuesto, formal, es el espacio de la audiencia.
La audiencia, con el advenimiento de la oralidad, o más que advenimiento, con el hecho de que nuestros códigos hayan asumido desde principios de este siglo la oralidad a todos los niveles, significó sin duda un cambio radical tanto para los jueces como para los abogados. Cambio del que todavía creo que no se da claramente, no está asentado. Es un cambio que todavía está en proceso. No es fácil modificar una tradición escritural de décadas y de siglos en tan poco tiempo. En la reflexión que se hace en este dictamen de la comisión sobre el que venimos discurriendo, se pone de ejemplo el caso uruguayo, que nos parece bien puede asimilarse a lo que pasa en muchos países y por supuesto en Colombia. Allí, una vez que se entroniza la oralidad, las mayores críticas al nuevo sistema se dirigían concretamente, en lo que tiene que ver con los jueces, a la actitud de los jueces, al aspecto actitudinal que ahora en el escenario de la oralidad quedaba totalmente a la vista. Antes el juez, en el sistema escritural, esos aspectos de su actitud quedaban absolutamente escondidos, no se evidenciaban, al juez no se le veía, solo excepcionalmente las partes lo podían ver. Una persona podía ser sentenciada sin haberlo visto por alguna razón nunca, también los mismos abogados, etcétera. Ahora, en este nuevo escenario, pues el juez queda expuesto, como se ha dicho, y entonces en el caso uruguayo aparecían las críticas más recurrentes a ese juez que ahora se veía en audiencia. Las críticas iban, o los cuestionamientos iban en los siguientes sentidos, y allí creo que hay unos puntos muy importantes también para que nosotros, los jueces colombianos, reflexionemos sobre ellos. Se criticaba allí en Uruguay la falta de imparcialidad, que se traducía, por ejemplo, en saludos diferentes a las partes, en tutear a una parte o admitir el tuteo de otra. Recordemos que el juez debe ser imparcial y parecer serlo además, y que las apariencias en materia de ética judicial son muy importantes. También se denotaba o falta de seguridad o falta de firmeza para dirigir las audiencias, autoritarismo y soberbia, falta de preparación de la audiencia a través de una cuidadosa lectura del expediente o falta de preocupación por los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado desarrollo. Y fíjense que aquí, aparte de que se comprometen principios de ética como el de cortesía, etcétera, creo que la reflexión más importante, más allá de esa imagen que pueda, de la imagen personal que se cuestiona, de la imagen del juez en cuanto evidencia alguna de estas situaciones, lo más importante o lo más relevante, más allá del problema individual de ese juez que acuse alguna de estas situaciones, es el impacto que eso tiene en la percepción de los ciudadanos de la calidad de su justicia, de la forma como los jueces se presentan ante la comunidad, cosa que ahora en la virtualidad pues se ha agravado más, porque en no pocas ocasiones las audiencias son seguidas en vivo por parte de muchas personas, por parte de toda la comunidad, y por supuesto que al evidenciarse este tipo de situaciones, no es tanto el juez el que individualmente pueda ver afectada si se quiere, su imagen o su apego o no a estos principios, sino sobre todo es preocupante lo que eso implica para el conjunto de la administración de justicia.
Una mala actuación de un juez en una audiencia, por supuesto también la hay de los fiscales y de los abogados, pero aquí estamos viendo la de los jueces. Una imagen de intemperancia, una imagen de despreocupación, una imagen de desconocimiento del tema, una imagen de permitir que se desvíe el sentido de la audiencia. Todo eso es lo que los ciudadanos reciben, y el respeto o no que se siga la administración de justicia en su conjunto, en últimas, tiene que ver mucho con estas cosas que podrían parecer insulares, pero que sin duda afectan la calidad de la administración de justicia. También en ese mismo listado se señalan como críticas, y reitero que está hablando pues acá de la situación uruguaya, intolerancia y falta de flexibilidad del juez ante posturas, ante argumentos que resulten razonables. Pensemos en un juez que niegue la posibilidad de preguntar o niegue preguntas sin ninguna razón justificada, máxime cuando no existan recursos. Frente a eso, no sirve el derecho disciplinario, no sirve el derecho, pues si no hay recursos, obviamente no hay posibilidad de que eso lo revise otro juez. Ahí lo único que sirve es tener jueces éticos, jueces conscientes del papel que cumplen en el escenario de la audiencia, de la garantía que significan para el debido proceso y para el derecho de defensa, es decir, compromiso total con materializar esos principios que por supuesto conocemos. Ahora bien, también la impuntualidad, la falta de educación y cortesía como obstáculos para el buen clima en el que toda audiencia debe desarrollarse. Es que no olvidemos además que con la oralidad y con este escenario, los ciudadanos que están en estos espacios pueden llevarse la mejor o la peor imagen de la justicia y de sus jueces. La imagen de un espacio propicio para la solución o para tramitar un conflicto, o por el contrario, el escenario o un escenario en el que definitivamente los conflictos no se puedan solucionar, sino al contrario se puedan agravar. Y eso no debería ser indiferente para los jueces. No debe ser indiferente para nosotros, por supuesto, de ninguna manera la percepción del ciudadano frente a nuestro trabajo en estos espacios como los de las audiencias. A raíz de ese problema, la Escuela Judicial Uruguaya, entonces, de esos problemas que se empezaron a evidenciar con la entrada en vigencia de la oralidad, le puso especial énfasis en la formación a que el juez no solamente se expresaba a través de sentencias, sino también en forma muy especial, significativa, a través de las actitudes que tenía, de las actitudes que exteriorizaba, que mostraba en esos espacios, como las audiencias. Y que lo que se buscaba entonces en esas capacitaciones o en el énfasis que le dio la Escuela Judicial de Uruguay fue a entender que las actitudes hacen a la imagen de un buen juez, que tienen contenido ético esas actitudes y que muchas veces pueden descalificar su actuación más que las decisiones jurídicas ante los abogados, ante las partes y ante toda la comunidad en la que actuaba. Es lo que acabábamos de poner de resalto. Ahora bien, el otro aspecto ya en lo que dice a la expresión o a las manifestaciones informales de la libertad de expresión de los jueces, pues se da a través de las redes sociales. En un dictamen del año 2015, la Comisión Iberoamericana recordó que las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, entre otras, WhatsApp, expanden exponencialmente la comunicación en cuanto al tiempo, el espacio, los receptores
y la automaticidad y rapidez con que puede ser seleccionada esa información. También que los jueces en las redes sociales como en los otros espacios tienen derechos, como todas las personas, pero estos derechos pueden ser restringidos por virtud de la función. Las redes sociales no aparecen expresamente prohibidas por el Código Iberoamericano de Ética, ni tampoco están contempladas, pero siempre se llama la atención y desde el 2015 la Comisión ha emitido distintos dictámenes sobre el tema respecto a la conciencia que el juez debe hacer de permitir transmitir contenidos, es decir, que una vez transmite los contenidos no puede controlar lo que va a pasar con ellos, que el uso de las redes sociales, así como puede ser muy importante para transmitir mensajes institucionales y personales legítimos, también debe servir para que el juez reflexione respecto a que una vez que haga las manifestaciones allí, no está en capacidad de controlarlas y que pueden ser fácilmente manipulables. También en ese dictamen inicial de 2015, se invitó a las escuelas judiciales a que capacitaran a los servidores en el manejo, los familiarizara con estas nuevas tecnologías de la información y que el juez debe evaluar el significado de admitir o no admitir una persona en su universo de contactos. Llama especialmente la atención la comisión del dictamen de que se debe restringir de forma absoluta cualquier comunicación con aquellas personas como partes o como abogados y otros profesionales que litiguen en un asunto del que en ese momento esté conociendo el juez. Allí, por ejemplo, un juez deberá reflexionar su presencia en un grupo de WhatsApp donde interactúe con abogados que estén conociendo de procesos ante el mismo despacho. Las alertas que llama, que genera este dictamen es que en estas redes el juez debe abstenerse, tener máximo cuidado de qué dice, de darle adhesión o de entenderse por los demás como adhesión a ideas o a posturas políticas que frente a los casos que tenga pueda generarle problemas o futuros impedimentos. Y cierro con estas reflexiones que nos parecen muy importantes para seguir pensando, para seguir debatiéndolas, y es más que nada una invitación a que abordemos y que sigamos abordando en los espacios que nos permite, por ejemplo, la escuela judicial, pero también en los espacios de nuestros tribunales, de nuestras salas, con nuestros compañeros, acerca de esto que más que planteamientos, por supuesto, cerrados o concluyentes, son más bien preguntas. ¿Cómo estamos desarrollando las audiencias en la virtualidad? ¿Y cuáles son las pautas éticas que se pueden afectar? Estamos incurriendo en muchas ocasiones en una exposición mediática innecesaria. El hecho de que obviamente tenemos ahí en tensión la publicidad, el principio de publicidad, pero será necesario que en todos los casos las audiencias o muchas audiencias se sigan en línea y se vuelvan una especie de espectáculo mediático. Es una pregunta que me parece relevante hacer, y cómo podríamos y cómo puede también el Consejo Superior de la Judicatura, los jueces, reflexionar sobre eso. El hecho de que algunos jueces apaguen la cámara cuando se trata de definir situaciones decisivas, piénsese por ejemplo en materia penal, no existe, entiendo, un protocolo. Entendemos que la virtualidad nos ha sorprendido en eso, pero sería bueno revisar ese tipo de protocolos y ese tipo de situaciones, sobre todo en ciertos casos. También
valorar la pertinencia de que ciertas audiencias por su naturaleza deberían o debieran ser presenciales por la connotación nacional de los casos, por la afectación de menores, etc. También el hecho de que muchas audiencias aparezcan signadas por la informalidad argumentativa, por exceso de protagonismo judicial, por extensión innecesaria, porque se den debates irrelevantes, como se ven en algunas audiencias preliminares, es decir, que no correspondan al momento procesal específico. La pertinencia de grupos de WhatsApp en los que el juez pueda ver comprometida su independencia, su imparcialidad, y que pueda ser objeto de presiones aún sutiles. Allí recordamos al filósofo del derecho español, Juan Antonio García Amado, quien el año anterior en una conferencia sobre independencia judicial decía que él prefería en ese sentido jueces distantes, así eso pudiera ser calificado en algún momento de arrogancia, pero es la distancia que probablemente garantice imparcialidad e independencia. Distancia, por supuesto, no implica grosería, ni maltrato, ni mala relación con la ciudadanía, sino asumir las restricciones que impone la función judicial. Hasta aquí, pues, la presentación que queríamos hacer para la comunidad judicial, reiterando la importancia de continuar debatiendo estos asuntos. Son, antes que nada, preguntas y la invitación, reitero, a debatir en el espacio que nos permite la escuela y en los espacios en los que los jueces podemos hablar sobre estos asuntos. Muchas gracias. En este momento voy a terminar la presentación. Muchas gracias, doctor Luis Rolando, y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor. ¿Qué alcance tiene el derecho disciplinario frente a la ética judicial? Bueno, como lo mencionamos en algún momento de la conferencia, el derecho disciplinario judicial, en este caso, tiene componentes éticos, indudablemente, pero no comprende toda la ética. Por lo tanto, la ética, al ser al hablarnos de aspiraciones, al ser motivación para los jueces, no tiene sanciones. Los códigos éticos, por regla general, no traen sanciones, sino invitaciones a mejorar. Y por lo tanto, por supuesto, frente a estos asuntos que hemos planteado, como lo decíamos, el derecho disciplinario sencillamente no sirve, porque hay aspectos que no los puede regular la disciplina judicial. Usted no puede, a través de un código disciplinario, invitar a un juez a ser un buen juez o lograr buenos jueces, más allá de que obviamente el derecho disciplinario sanciona faltas. Porque además no se nos olvide que el derecho disciplinario se rige por las reglas del derecho sancionatorio, por los principios entre otros, de tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, y por supuesto ello hace que en muchas ocasiones los problemas éticos, las desatenciones éticas o las fallas éticas, cuando tengan correspondencia con faltas disciplinarias, pues por muchas razones y por las reglas propias del derecho disciplinario terminen en una situación de no sanción. Y frente a eso, pues, la ética sería la única que podría darnos respuesta, sobre todo permitiéndole al funcionario un ejercicio de reflexión, de autocrítica y de compromiso de mejoramiento. Doctor, siguiente pregunta. ¿Es plausible el establecimiento de un tribunal ético en Colombia? Estamos convencidos que, y por supuesto esta idea no es nueva ni es nuestra, desde tiempo atrás se viene planteando la necesidad, como se ha hecho en otros países, de que en Colombia podamos tener tribunales de ética judicial, comisiones de ética judicial, como las hay, por ejemplo, en España,
en Argentina, en algunos estados, sobre todo porque las comisiones de ética sirven antes que nada, porque no son nunca organismos sancionadores, no son tribunales stricto sensu, pero sirven como espacios de reflexión y de orientación para los jueces. Ese es el papel que cumplen, por ejemplo, en España. La Comisión de Ética Judicial allí absuelve constantes dudas que les expresan los jueces frente a dilemas éticos que se les presentan. Lo más importante a la hora de pensar en un tribunal o en tribunales de ética judicial en Colombia es, por supuesto, como se ha hecho en otros países, entender que sus funciones deben respetar estrictamente los linderos del derecho disciplinario judicial. Es decir, el derecho disciplinario judicial no se puede ver afectado por las comisiones de ética. Son ámbitos diferentes, pero que creo se complementarían muy bien y que creo que indudablemente una comisión de ética o comisiones de ética judicial en nuestro país ayudarían mucho como criterio orientador de reflexión y de búsqueda de mejoramiento de la calidad de la justicia. No me cabe duda de eso. Doctor, ¿qué propuesta haría para superar los problemas concretos de ética judicial que se han planteado hoy? Yo creo que la principal propuesta es la reflexión permanente, el debate abierto, el debate, por supuesto, académico, sobre estos problemas. El primer hecho es visibilizarlos y para eso el papel de la escuela judicial pues resulta fundamental. Solo en la medida en que debatamos estos asuntos, en que sean objeto del análisis permanente de la comunidad judicial, pues podremos encontrar caminos para mejorar esta situación o para entender si definitivamente no son tales problemas o son parte de una cultura judicial, cosa que creo que en todo caso sería muy interesante conocerlo, es decir, cómo la cultura judicial nuestra se beneficiaría de la autocrítica, de la reflexión, del análisis de estos problemas para abandonar una perspectiva que creo yo es importante, pero finalmente es limitante, y es que no se puede hablar de ética judicial solamente a través de alusiones genéricas o de principios generales sin buscar aterrizarlo al ejercicio cotidiano de la labor judicial. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Rolando Molano Franco, doctor, por estar de nuevo hoy con nosotros, por su excelente explicación y reflexión que realiza sobre algunos de los problemas de ética judicial que deben enfrentar los jueces, conflictos éticos que no puedan ser tramitados ni por la vía disciplinaria ni a través de los recursos ordinarios, demandando en cambio una visión autocrítica y proactiva del juez que evita su indeseable normalización en el Poder Judicial del desempeño cotidiano para que se reflejen las decisiones judiciales, probas, justas, imparciales, que es lo que aclaman a diario los ciudadanos de cara a nuestra realidad social, en el entendido de que los jueces y juezas no son solo del despacho, como bien lo dijo, doctor, sino que su dignidad, su conducta, su investidura, sus valores éticos irradian todos los escenarios de la vida social, sencillamente porque ellos encarnan la más grande responsabilidad del servidor público, administrar justicia en nombre de la República, garantizando el Estado social de derecho. Doctor, nuestros agradecimientos de nuevo. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. De nuevo, doctor, gracias por acompañarnos, doctor Luis Rolando. Una feliz tarde a todos.